que el sistema nervioso se va a dividir en varias partes, que son el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo, el tallo cerebral, el diencéfalo, el tallo cerebral y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que va a estar formado por los nervios craneales y los nervios espinales, y el sistema nervioso mientérico, que está formado por el plexo de Auerbach y de Meissner. Vamos a tener también otra parte que es el sistema nervioso autónomo. Y este se divide o está formado por dos partes: el simpático y el parasimpático. Ahora, como todos saben, vamos a empezar a hablar de lo que es el cráneo. El cráneo va a estar dividido en una porción superior que se llama bóveda o calota, la cual está formada por los huesos frontal, parietal, temporal, y una porción inferior que es denominada piso o base de cráneo, la cual se divide en tres partes: un tercio anterior formado por los huesos frontales, un tercio medio formado por los temporales y el esfenoides, la silla turca, y un tercio posterior formado por la escama del occipital. En el recién nacido, como ya saben, el cráneo no está cerrado, sino que está formado por los huesos, las suturas entre los mismos y las fontanelas, que son una fontanela anterior oblegmática que tiene forma de cuadrilátero y una fontanela posterior o lambdoidea que tiene una forma triangular. Las suturas que van a dividir ambos huesos frontales se llama sutura metópica. La sutura que divide el frontal del parietal se llama sutura coronal. La sutura que separa el parietal del occipital se llama sutura lambdoidea. La sutura entre ambos parietales se llama sutura sagital. La confluencia de estas suturas en la porción lateral del cráneo van a dar lugar a dos puntos de referencia, uno anterior conocido como terion, el cual está formado por la confluencia del frontal, del parietal, del temporal y del esfenoides, y uno posterior conocido como asterion, el cual va a confluir el hueso temporal, parietal y occipital.
También vamos a tener nosotros en la porción sagital o porción media, en la parte anterior, en lo que es conocido como el entrecejo, un punto que se llama nación. Y siguiendo el plano sagital hacia la parte posterior, vamos a tener un punto conocido como inion, que va a corresponder a la tuberosidad occipital externa. Ahora, el perímetro craneal en el recién nacido es de 35 centímetros, más o menos 2 centímetros. Obviamente, debajo del cráneo nosotros tenemos una cubierta formada por meninges que van a cubrir todo el tejido encefálico. Y se divide en 3 porciones, de afuera hacia adentro: dura madre, pía madre y aracnoides. Obviamente, esta dura madre se va a plegar en la porción sagital y va a formar la voz del cerebro. Y también se pliega en la base del cráneo, en el tercio medio, formando el tentorio. ¿El qué, perdón? Tentorio del temporal. Y en el tercio posterior también se va a plegar formando el tentorio occipital. Entonces, tomando en cuenta esto que les acabo de comentar en relación a los huesos, a las suturas, a las fontanelas, nosotros vamos a tener varias alteraciones congénitas. Una de las más comunes es el cierre prematuro de las suturas y las fontanelas, lo que da lugar a la patología conocida como cráneo-sinostosis. Es decir, si nosotros palpamos el cráneo del recién nacido, pues vamos a ver que no existe separación interósea, que no existen las fontanelas, ni anterior ni posterior. Y esto obviamente se va a corroborar por medio de radiografías simples de cráneo o bien idealmente por un TAC cerebral con ventana ósea. Y el TAC cerebral normal, en donde nosotros vamos a visualizar precisamente que no existen estas estructuras y que va a haber una compresión, por así decirlo, del tejido cerebral, propiamente dicho. Todos estos niños se deben de operar antes de los 8 meses de edad, pero idealmente sería entre los 3 y los 6 meses de edad. Otra patología que podemos tener en los recién nacidos es la microcefalia. Como su nombre lo indica, quiere decir cabeza pequeña. Si nosotros comparamos el cuerpo de un recién nacido normal,
Generalmente es más cabezón que su porción corporal. Llama la atención que la cabeza es grande. Eso es lo normal. Pero en el paciente que tiene microcefalia, pues va a ser al revés. Esta relación se invierte y vamos a ver que el cráneo o la cabeza es pequeña en relación a la función corporal. En este caso, así como el hueso, la cavidad craneal es pequeña, el tejido cerebral también es pequeño. Y también vamos a ver que no existen las suturas, que no existen las fontanelas. Pero este caso de la microcefalia no se opera. El paciente generalmente va a cursar con retraso psicomotor, con crisis convulsivas y no se opera. En cambio, el paciente que tiene craniosinostosis, en donde la cavidad craneal en cuanto a su tamaño es normal y el desarrollo del tejido cerebral es normal, vuelvo a repetir, este paciente sí se debe de operar lo más pronto que se pueda. Generalmente los operamos entre el 1 y los 6 meses de edad para evitar que la compresión del tejido cerebral no cause un daño mayor al mismo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Bueno, otra de las alteraciones que vamos a ver generalmente es la falta de formación de una porción del hueso de la bóveda craneal, a través de la cual protruye las meninges y el tejido cerebral, así como el líquido cefalorraquídeo. Y esto es conocido como encéfalocele. Entonces es muy notorio el recién nacido, que vamos a ver que tiene su cráneo dentro de lo que cabe normal, pero se va a acompañar de una protrusión en alguna parte de la cavidad craneal, por lo general, donde no hay hueso, donde palpamos y vamos a ver que es puro tejido blando. Y como les decía, se conoce como encéfalocele. Y estos pacientes generalmente también se deben de operar. El tejido cerebral que está dentro de la cápsula meningia, por así decirlo, que está fuera de la bóveda craneal, no es funcional, por lo que se reseca. Y también, debido a la malformación del tejido cerebral, también vamos a ver que existe una malformación en relación al sistema ventricular, que en un momento dado va a hacer que el paciente también curse con una hidrocefalia. Por lo que habitualmente, cuando operamos un paciente que tiene un encefalocele, además de hacer la plastía del encefalocele, se le tiene que colocar en la misma cirugía un sistema derivativo ventrículo peritoneal para resolverle la hidrocefalia concomitante. Y otra de las patologías comunes es cuando la porción posterior o el tercio posterior de la base de cráneo es muy pequeña, se llama platibacia. Y esto da lugar a que haya una compresión del cerebelo y del tallo cerebral. Esta patología generalmente
empieza a dar síntomas neurológicos entre los 5 y los 8 años de edad, caracterizados por síncopes, por caídas frecuentes, alteraciones del movimiento y de la marcha. Y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Doctora, pase la lista, por favor. Gracias. Ok, doctor, gracias. Gracias, Doc. Bonito día. Igualmente.